Cuando hablamos de héroes del Imperio, muchos suelen hablar acerca de los primarcas o grandes marines astartes. Muchos conocemos los nombres de Dante de los Ángeles Sangrientos o Ezequiel de los Ángeles Oscuros. Incluso podemos hablar de Marneus Calgar de los Ultramarines. Pero poco se escucha de los aún más grandes héroes. Aquellos que sin una semilla genética, ni siquiera una mejora en especial, han hecho maravillas y han forjado milagros y manteniendo la esperanza en el imperio de la humanidad. Nada es mejor que escuchar grandes historias donde los humanos normales pelean contra bestias que le duplican en tamaño y en fuerza, o calamidades que han sido detenidas por simples personas. Incluso podemos hablar de personas que han destacado por dirigir cruzadas exitosas. Y claro, para escuchar relatos épicos como estos, pueden seguirme en Twitch, donde todos los lunes, viernes, sábado y domingo tenemos directos enteros dedicados a solo Warhammer 40.000 y solemos discutir bastante sobre su lore y reaccionamos a cualquier opinión o resumen. Pero bueno, suficiente spam. Empecemos con el video. ¡Héroes de Armagedón! ¡Habéis resistido el impredecible salvajismo de los orcos y ya no hay nada a lo que debáis temer! ¡Alzad bien alto los estándares negros de la venganza! ¡Ahora es nuestro momento! Es el célebre comisario de la Guardia Imperial que participó tanto en la Segunda y Tercera Guerra de Armagedón, ocurridas todas en el milenio 41. Ahí luchó contra las fuerzas del gran caudillo orco Ghazghkull Arak Uruk Traka. Yarrick ya era un anciano cuando todo esto comenzó. La Segunda Guerra de Armagedón fue algo jodida para él, más que todo porque, digamos que el mismo día que comenzó la guerra, él tenía planeado lo que es jubilarse. Literalmente le jodieron la jubilación al pobre abuelo. Poseía un excelente historial de servicio con las fuerzas de defensa planetaria de Armagedón y una reputación de lealtad inquebrantable hacia el emperador. En su juventud aprendió el lenguaje orco de un pirata humano capturado por estos sinos salvajes, y en uno de los pocos expertos reconocidos en todo el imperio en su cultura y psicología orcoide. Su odio hacia los orcos viene desde su infancia, ya que los orcos invadieron su mundo natal, Taos 3. El joven Yarrick sobrevivió solo, escondiéndose de los Pieles Verdes, poniéndoles trampas y matando a Gretchins. Y en general, sobrevivir, utilizando todas las tácticas y trucos que su abuelo, un veterano de la Guardia Imperial retirado, le había enseñado. Una vez llegaron las flotas de socorro imperial, juró venganza contra la raza orco, y cambiando su apellido, ya no sería más Sebastian Yarben, sino que ahora tendría el nombre de su querido abuelo, Yarrick. Sería conocido ahora como Sebastian Yarrick. Todos estos conocimientos datan de lo que serían sus orígenes, y digamos que la historia de Yarrick es bastante intrigante, ya que podemos echar un vistazo a cómo se forman los monstruos más temibles del imperio, y este monstruo en particular sería desatado en la Segunda Guerra de Armagedón. Aquí el comisario Yarrick comandaba a las fuerzas imperiales, inspirándolas a luchar como auténticos poseídos a la defensa imperial. Era tan encarnizada que al final el mismísimo Ghazghkull se unió al combate, liderando a sus fuerzas en primera línea. El caudillo trató de someter en varias ocasiones a la ciudad colmena de Hades, como todas las estrategias que pudo realizar, pero Yarrick las contrarrestó todas y cada una de ellas. En esta batalla Yarrick conseguiría su icónica prótesis o garra. En uno de los asedios de Ghazghkull, uno de los terratenientes más importantes le rebanó el brazo, y Yarrick se sobrepuso a las heridas y decapitó al orco y arrancó su garra, que luego fue convertida en su prótesis principal. Al final de la batalla por la colmena llamada Ares, como vuelvo a repetir, se convirtió en una cuestión más personal entre ambos. El monstruo Ghazghkull Uruk Traka reconoció a lo que sería Yarrick como un digno rival. Ghazghkull terminó cayendo sobre la ciudad colmena y Yarrick se dio cuenta de que los defensores no podían mantener su posición más. En una serie de oleadas atrevidas de naves de transporte, los supervivientes de las fuerzas imperiales lograron escapar de la trampa de los Pieles Verdes. Yarrick casi muere en este enfrentamiento, mas su voluntad de hierro le permitió sobrevivir con el tiempo. La guerra terminaría con la llegada del comandante de los Ángeles Sangrientos, Dante. El día que se cumplieron 50 años del final de la Segunda Guerra de Armagedón, Ghazghkull
lanzó su segundo intento de conquistar el mundo colmena de Armagedón. La tercera guerra de Armagedón demostraría ser una batalla mucho más difícil incluso para el comisario Yarrick. Yarrick regresó al planeta 2 semanas antes de que comenzara la invasión. Estuvo de acuerdo en asumir el control total de todas las fuerzas del planeta y su primera orden fue enviar a todas las naves imperiales restantes para destruir el mayor número de orcos como fuese posible, antes de que pudieran tocar tierra siquiera. Con el tiempo los orcos aterrizaron con sus piedros y como buenos orcos usaron asteroides ahuecados como fortalezas. Al final los orcos fueron expulsados del sistema de Armagedón y cuando Ghazghkull huyó de Armagedón y los templarios negros se prepararon para darle caza, Yarrick solicitó al gran mariscal Helbrecht que le permitiera unirse a su búsqueda. Helbrecht al final pues no pudo dar más que la positiva, estuvo de acuerdo con que Yarrick lo acompañara y partió con ellos, dando la última señal que mostré al principio de esta narración. Durante la era Indomitus no se tiene muchos datos acerca de él. Lo máximo que podemos tener acerca de él son rumores puramente, y uno de esos rumores es que murió en manos del gran primarca demonio Angron. Y por ende podemos esperar de que Ghazghkull esté en busca de total venganza por haber eliminado a uno de los mejores enemigos que ha tenido en su vida. Pero podemos concluir con que Yarrick, Sebastian Yarrick, fue uno de los personajes más importantes que el Imperio pudo haber conocido. Si se tiene en cuenta que a lo largo de los años he visto el interior de una ciudad en la de rapiñadores Eldar y un mundo muerto Necrón, solo por poner un par de ejemplos, podéis estar seguros de que mis experiencias en esos lugares se encuentran entre las más aterradoras y arriesgadas en una carrera afortunadamente llena de escapadas por los pelos y una muerte segura. No es un video de héroes del Imperio, sin hablar del héroe del Imperio. De hecho, la propaganda lo convirtió en el héroe del Imperio más grande. Pero en realidad, él estaba principalmente enfocado en sobrevivir. Así es, estamos hablando de Siaphas Cain, el comisario que solo quería sobrevivir. Famosos son los casos en los cuales tenía a 2 soldados de frente, uno cuidando su espalda y 2 cuidando sus costados. Cain hacía su mayor esfuerzo para evitar entrar en combate. O sea, por ejemplo, eligió la posición del 12º Regimiento de Artillería de Campo de Valhallano, o Valhallano, como sea que le digan, específicamente para evitar el combate en primera línea. Pero tenía que hacerlo de todas formas para mantener su estatus de héroe del Imperio, lo cual, irónicamente, lo pondría en las situaciones más peligrosas de lo que normalmente él vería como comisario. Fue responsable de muchas y variadas victorias a través de su carrera, la cual, pues, corta no fue. Primero que todo, no podemos hablar mucho acerca de sus orígenes, pues lo poco que tenemos de ellos es que venía de un mundo colmena, del cual pues no se sabe su nombre, del cual solo podemos teorizar, pero no hay nada concreto. Y su formación como tal no se puede decir nada destacable. Su formación en la escuela Progenium, que el emperador bendiga la escuela Progenium, no eran destacables, ni muy buenas ni muy malas, un término medio yendo abajo, aparte de que era muy bueno en los deportes. Pero bueno, en general esto es como un resumen de lo que es su origen, que no es muy claro sinceramente. A través de su servicio de comisario, parece que Cain trabajó predominantemente con regimientos creados en el mundo de hielo de Valhalla. Su leal asistente Ferric Jorgen era un valhalliano que resultó ser una nulidad psíquica y trabajó con Cain fervientemente por muchos años. Su primera prueba de combate fue en Desolaita, donde el regimiento había estado defendiendo la de orcos. Pero pronto fueron enfrentados a una flotilla tiránida, a la cual mantuvieron a raya hasta que la Armada Imperial llegó para recoger a las fuerzas imperiales en el planeta, donde por supuesto se enfocó en sobrevivir. Entre sus hazañas están el planeta de Kefia, donde pasó unos años descansados. El mayor enfrentamiento que presenció fue asistir a los ejecutores locales, que se hacían llamar custodes, aunque en realidad no tenían ninguna relación con los custodes. Revelaron una infestación de Gene Stealer y de ahí fue a Perlia, donde por primera vez se involucró con actos más grandes. Después de una batalla en el espacio, él y su ayudante Ferric Jorgen fueron abandonados en la superficie de Perlia, creídos prácticamente muertos.
Después de que su cápsula de escape se estrellara detrás de las líneas orcas, desde ahí levantó un ejército y en lo que se conoció como la Marcha del Libertador. Satisfactoriamente abrió camino hasta los orcos en primera línea, matando al caudillo orco personalmente. Las fuerzas imperiales tomaron la oportunidad de atacar al resto de las fuerzas orcas que estaban en retirada. El Schlackenberg, él y 2 artilleros casi son poseídos por una sacerdotisa de Slaanesh, Emil Dubois, mientras acompañaba a los observadores de adelante de la artillería, pero lograron destruir las posiciones del enemigo después de que Jorgen los liberara del hechizo. Luego estuvo en Teritus Prime, un mundo tumba Necron. Luego en Viridia y Viridia Secundus, la purificación de un pecio espacial, combatió a los Eldar y participó en la purificación de Sanguía. Sobrevivió a estas misiones solo para mantener la cabeza abajo y comúnmente fue el único sobreviviente por motivos muy obvios. Y aún falta más, pero puedo ver que participó en miles y miles de combates en nombre del Imperio. Y faltan más todavía. Cuando pidió cambiar de regimiento, lo cual lo llevó a combatir contra los Taos y más tiránidos y orcos e incluso necrones, y se relacionó bastante con la Inquisición, y una vez por fin sobrevivió y finalmente se jubiló, fue directo a la escuela Progenium a enseñar a las siguientes generaciones de importantes soldados. Después de eso se desconoce su paradero, y es que es muy presumiblemente que Kain murió en el primero o en el segundo siglo del milenio 42, y se mantiene como la única persona en la galaxia conocida en mantenerse en la lista de servicio a pesar de haber sido enterrado con todos los honores militares. Aunque esto último aún se puede corregir y, como digo, solo se presume, no es algo que se sabe del todo. Ha cometido la máxima herejía, no solo ha traicionado al emperador y se ha apartado de su luz, sino que también ha profanado su nombre y destruido todo lo que él se ha esforzado en construir. Ha pervertido y deformado el camino que ha dispuesto para la humanidad. Tal y como se afirma en sus decretos, no existe la piedad alguna por tales crímenes ni piedad para el criminal. Renunció a su soberanía, se ha asociado con la oscuridad y no se le puede permitir seguir con vida. Su sentencia se ha postergado ya por mucho tiempo y ha llegado la hora de que muera. No es la primera vez que hablo de adeptas sororitas, y no será la última. Por ahora podemos hablar de la patrona principal en la era de la apostasía, o época de sangre, como quieran llamarla, en la cual las sororitas eran llamadas las novias del emperador, o las consortes del emperador, y servían al eclesiarca George Van Dyer, el cual murió en manos de Alicia Dominica tras una larga batalla contra los custodes y marines astartes, porque sí, ellas servían al tirano George Van Dyer y le tenían tal lealtad ya que pensaban que era un enviado del emperador, el cual les ordenó proteger su reinado, a lo que le llevó a ser la última resistencia contra básicamente semidioses de la guerra, hijos de dioses. Y encima las sororitas, con la fe suficiente como para crear todo un maldito panteón de dioses nuevos, con todo y religión incluido, lograron detener a los astartes y custodes, pero en un pequeño contingente del Adeptus Custodes se introdujo en el corazón de los dominios de Van Dyer, solo para entrevistarse con Dominica y sus compañeras consortes, o novias, como quieran decirles. El centurión de los custodes pidió una tregua y poder parlamentar con ellas, mostrando que venía en son de paz y suplicando apasionadamente que revocaran su juramento de lealtad para con Van Dyer, argumentando que no estaba sirviendo adecuadamente al emperador. Al inicio no se dejaron llevar por las palabras de los custodes, así que dejaron a varios de sus hombres como rehenes. Sí, hombres. Me imagino a los custodes de casi 3 metros ahí siendo detenidos por simples humanas, ¿sabes? Y el centurión guió a Dominica y sus hermanas al lugar más sagrado de la galaxia, a la sala del trono dorado. Lo que ocurrió ante el emperador sigue siendo un misterio, pero cuando Dominica y sus hermanas emergieron de los túneles debajo del palacio imperial, renunciaron a su título de consortes del emperador y recuperaron su nombre original, las hijas del emperador. Una vez terminada su audiencia con el emperador, lo primero que hicieron tanto Dominica y sus hermanas fue condenar por todos sus crímenes a George Van Dyer, terminando con la época más sangrienta del imperio.
Las palabras de Alicia Dominica pronunció para condenar al eclesiarca fueron grabadas más tarde en el propio sarcófago de la santa. Tras la derrota de Van Dyer, Sebastian Thor, un vato bastante importante para detener el reinado de Van Dyer, reformó el convulsionado Adeptus Ministorum. Siguiendo las instrucciones de Thor, Dominica estableció oficialmente la hermandad de las órdenes de militantes del Adeptus Sororitas, dividiendo a las hermanas entre los conventos de Terra y Ofelia VII, que sería el planeta de origen de estas últimas, y con la propia Dominica como fundadora y dirigente suprema. En algún momento antes de su muerte, Dominica había sido declarada santa en vida, dirigió varias exitosas cruzadas, hasta que, por lo que se sabe y se recuerda, que Dominica sobrevivió a literalmente cientos de heridas, hasta que finalmente una ráfaga Lancer encontró un punto débil en su armadura y atravesó su corazón. Esto más específico es en el año 650 del milenio 36. La matrona del Adeptus Sororitas, muy desviada para terminar siendo un personaje muy entrañable. ¿Cuál es el arma más poderosa de la especie humana? ¿Los dioses máquina del Adeptus Mechanicus? No. ¿Las legiones Astartes? ¡No! ¿El tanque? ¿El rifle láser? ¿El puño? No a todo. El valor, y solo el valor, es capaz de superarlo todo. Lord Comandante Solar Macarius fue uno de los militares más formidables jamás conocidos por el Imperio. Un genio militar de primer orden. Un general ambicioso e implacable, cuyos sueños de conquista transformaron al Imperio al principio del 41º milenio. Después de su muerte y debido a sus increíbles logros por la gloria del Imperio, Macarius fue nombrado santo por el Adeptus Ministorum. Cuando Macarius apareció, el Imperio estaba pasando por unos momentos de post-anarquía y empezaba a ver sus heridas de lo que fue la era de la apostasía. Prácticamente ya se estaban quedando en el olvido, pero las cicatrices aún dolían. Bastantes miles de mundos habían sido perdidos por estos últimos regimientos de la era de la apostasía. Algunos conquistados bajo el control de los orcos, otros bajo el control de los signos desconocidos, y los demás simplemente dejaron de mandar sus tributos y se habían liberado del control de los adeptus. Macarius, el cual con solamente 20 años ya era una persona bastante importante. Todo y era prácticamente un protegido de uno de los altos señores de Terra, que sería el Lord Comandante Solar de esos tiempos. Y más o menos a los 30 años de edad alcanzó el rango de Lord Comandante, comenzando lo que sería la Cruzada Macariana. Usó su increíble influencia para que la gran parte del Astra Militarum le sea leal, y los tecnosacerdotes del Mechanicus, aunque con un poco más de dificultad, se unieron a la causa de Macarius. Incluso la Inquisición le seguía para restablecer la fe imperial a los mundos que él fue conquistando. Su primera cruzada fue por los mundos cercanos a Terra, en el cual básicamente arrasó con todos y cada uno de ellos. Una vez terminado esto, pues comenzó con lo que sería la conquista de la mayor parte de mundos en el Segmentum Pacificus. Su conquista y su fiereza no conocía límites. Mundo en el que llegaba, mundo que era arrasado y conquistado, y sin ningún solo Astarte. Todos eran soldados imperiales, incluían muchos regimientos de la Guardia Imperial, principalmente regimientos de Catachan y miembros de los incursores del desierto de Tayar y de la Guardia de Hierro de Mordia. Su conquista fue la campaña más exitosa que el Imperio había visto en años. En el año 392 del milenio 41 hasta el año 399 del mismo milenio, 7 años de pura conquista en el cual arrasó con todo el segmento Pacificus. Fueron cerca de 1000 mundos los arrasados y reconquistados en lo que se conocería como una de las conquistas más exitosas que el Imperio haya visto. Fue la más exitosa y la segunda más grande, pues Guilliman vendría a quitarle el primer puesto. Entre sus conquistas, las más llamativas, podríamos encontrar lo que fue la conquista de Antris 5, un planeta que tenía más de 5000 años separados del Imperio y 5000 años de avance tecnológicos, una ciencia tan avanzada que a veces recordaba a la era oscura de la tecnología.
Fueron 2 años de batalla ininterrumpida, y desviar un cometa hacia el planeta fueron necesarios para terminar con la conquista. Aunque el planeta sufrió, la explosión del cometa alteró para siempre el clima planetario. El planeta ahora es un mundo muerto. El Adeptus Mechanicus lamentó largo y tiempo de la destrucción de Andraste 5. Las últimas palabras de Macarius sobre el planeta fueron: nada queda ahora de todos sus secretos. También es famosa la historia en la que se vieron enfrentados a marines del caos y salieron vencedores. Incluso pudo resistir lo que sería la tentación de un demonio del caos. Parecía que nada podía detener a Macarius. En el transcurso de 5 años sus ejércitos alcanzaron el antiguo límite del Astronomicon. Desembarcaron en planetas cuyos habitantes no habían recibido a un Adeptus desde hace más de 500 años. En lo que las historias hablaban del emperador, de los marines espaciales y la herejía de Horus, se consideraban simples leyendas. Descubrieron mundos cuyos habitantes humanos habían emprendido el tenebroso camino de la investigación científica y habían creado muchas máquinas maravillosas incluso. Hallaron mundos que recibieron a Macarius con los brazos abiertos y otros que se resistieron a los ejércitos imperiales. Al alcanzar el límite de la galaxia, los ejércitos de Macarius desconocían aún la derrota, pero los años de lucha habían tenido sus consecuencias. Las tropas de Macarius habían sobrevivido a años de guerra sin descanso y habían marchado tan lejos de sus mundos natales que las comunicaciones y el reabastecimiento ya no eran posibles. No había mundos cercanos para poder reabastecerse y no había, por así decirlo, una fuerte suficiente de disformidad no había una fuerte luz del Astronomicon para empezar los viajes más rápidos. Era como si hubieran abandonado el espacio habitado por la humanidad, al límite del alcance del Astronomicon. La luz del emperador brillaba de una forma muy tenue. Los navegantes en especial sentían esta falta de luz. No podían hacer que los viajes se hicieran tan rápido como se han estado acostumbrados. Los navegantes de las astronaves detectaban solo oscuridad a su alrededor. Sin embargo, Macarius ordenó continuar adelante, hacia las estrellas más antiguas, próximas al borde galáctico. Aquellos eran mundos ancestrales cuyos habitantes no habían conocido nunca la luz del emperador. Sus antepasados habían abandonado Terra 30.000 años antes de los albores de la historia de la humanidad. Para Macarius era una intrigante motivación. Era su mayor desafío hasta el momento. Tenía que ir y ver esos mundos. ¿Con qué se encontraría? ¿Qué sería lo que vería? Pero sus hombres de mayor confianza le rogaban para que parara ya de una vez. Había cumplido. Lograron lo que nadie en miles de años había conseguido. Sus hombres estaban cansados y la luz del emperador era muy tenue. Macarius murió en el camino de regreso. Se presume que fue por una enfermedad con la que se vio contagiado en alguno de los mundos que conquistó, al más puro estilo de Alejandro Magno. Y también tomando un poco del estilo de Alejandro Magno, su planeta natal pasó a llamarse Macaria, un mundo santuario muy hermoso por como se describe. Una vez declarada su muerte, fue declarado un santo del Astra Militarum. Después de su muerte, varios soldados le rendieron homenaje y muchos recordaron con orgullo la memoria de lo que fue Macarius. Fue un conquistador brutal y un soldado despiadado, aunque con frecuencia generoso con sus propias tropas e incluso con los habitantes de algunos mundos conquistados cuyos defensores le habían impresionado de alguna manera. Fue un hombre carismático por el cual muchos soldados estaban dispuestos a entregar sus vidas. Nadie ha llevado jamás a la Guardia Imperial a tantas victorias, ni a mayores conquistas, ni ha conseguido tantos mundos para el Imperio, ni ha marcado con sus tropas más allá del límite de la galaxia y la luz del Astronomicon. Por ende, cuando su muerte fue anunciada, varios otros mundos pensaron que sería su oportunidad para liberarse del Imperio, creyendo que su sucesión tendría éxito. Sin Macarius al frente, otros mundos fueron liberados por imperios militares bajo el gobierno de la Guardia Imperial, desembocando todo en una guerra civil conocida como la herejía de Macarius, aunque Macarius no tuviera nada que ver con ello, en los cuales más de 100 capítulos de marines espaciales fueron necesarios para derrotar a las fuerzas de Macarius. Casi 70 años de continua batalla. Para cuando esto terminó, varios planetas que conquistados se perdieron.
y otros fueron pacificados y reabsorbidos con éxito al imperio. Actualmente, estos mundos siguen siendo parte fundamental del imperio de la humanidad. Básicamente, una de las peleas más épicas que pudo haber conocido el imperio, y básicamente fue una batalla contra alguien que estaba muerto. Aquí termina esta pequeña lista de grandes héroes del imperio. Cada vez que descubrimos más sobre Warhammer 40.000, más me emociono al saber que de historias como estas son casi el pan de cada día. Y por supuesto, si quieres descubrir más como estas historias, siempre queda mi canal de Twitch, en el cual siempre solemos discutir acerca del lore de Warhammer 40.000 y de vez en cuando suelo traer estas historias de así de sorpresa a mis directos. Recientemente estamos hablando mucho sobre los capítulos de Marines Espaciales. Tal vez además de alguno le interese, y aparte la gran parte de personas que ayudaron a dar las voces en este video son puramente seguidores de mi canal de Twitch. Si quieres participar te invito a mi Discord, donde hago convocatorias para probar tu voz. Si me encaja puedes llegar a aparecer en uno de mis videos. Claro, si gustan llegar a aportar algo a este pequeño y humilde canal. Muchas gracias por ver hasta ahora. Se les agradece un montón. Este ha sido NecroDaimon, me despido.